Estimado ingeniero, reciba un cordial saludo. Voy a exponer acerca de nuestro componente práctico correspondiente a la materia de ingeniería de software. El tema está enfrascado en los principios y comprensión de requerimientos. Los integrantes son Araceli Espinales, Cristian Carrera, mi persona, Evelyn Gallegos, José Río Frío y Pedro Goya. A continuación, vamos a hablar sobre dos actividades a las que yo voy a empezar con la previa exposición. Esta actividad 1 va a ser el proyecto base, por qué lo seleccionamos, y en la actividad 2 vamos a hablar sobre la ingeniería de requerimientos, que es un requerimiento, diferencias entre requerimientos funcionales, no funcionales, y también la importancia de documentar. A continuación vamos a empezar con la actividad número 1, en donde vamos a hacer la definición del proyecto. Dentro de esta definición del proyecto se decidió trabajar como proyecto base con un sistema de control de asistencia para estudiantes. Pues al ser una necesidad recurrente para cualquier tipo de institución educativa, este impacto se da directamente en la gestión académica. Esta es la razón por la que es importante tener una asistencia del alumnado como un medidor primordial que permite tener un compromiso de asistencia hacia la institución educativa por parte de los estudiantes, permitiendo influenciar en cierta parte en el rendimiento administrativo que conlleva a tomar decisiones de manera más eficiente. También, al contar con un sistema de asistencia, se permitirá registrar de forma ordenada la presencia o ausencia de los estudiantes a cada una de sus clases, pues esto, a diferencia de llevar un registro manual, puede generar cierto tipo de errores. Este sistema, al brindar reportes automáticos, ayudará a cada uno de los administrativos académicos a llevar un seguimiento oportuno y detallado de cada estudiante. Pues este sistema se seleccionó porque al ser una plataforma digital, registra y gestiona la asistencia de los estudiantes en sus clases, lo que permite almacenar la información para generar reportes y mantener un control confiable, seguro y transparente. Con estas definiciones nosotros dejamos sentado nuestra definición del proyecto, nuevamente reiterando en trabajar en un sistema de control de asistencia para estudiantes. Posteriormente vamos a hablar sobre la actividad 2, que habla de la ingeniería de requerimientos. Por lo tanto, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es un requerimiento? Un requerimiento es considerado como una necesidad o una condición en el que un sistema de software debe cumplir, con el objetivo de cubrir las expectativas o solventar diferentes problemas que al usuario se le pueden presentar, es decir, todo lo que el usuario espera que el sistema realice en base a funciones específicas o restricciones que deben cumplirse. Es así que se tiene como un ejemplo de requerimiento en el que un sistema de control de asistencia se puede dar cuando el docente puede registrar la asistencia de cada estudiante al inicio de cada clase, lo que hace que el sistema cumpla con su función principal de llevar el control de quién asistió y quién no asistió a las diferentes clases. Seguidamente vamos a hablar sobre la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales, pues los requerimientos funcionales están relacionados con lo que hace el sistema. En otras palabras, son las funciones o servicios que se ofrecen. Por ejemplo, un requerimiento funcional es cuando el sistema permite a un estudiante consultar su historial de asistencia, ya sea ingresando con su usuario y contraseña. Seguidamente, los requerimientos no funcionales consisten en cómo debe comportarse el sistema. Es decir, no es lo que el sistema hace, sino la manera en que lo hace.
son las condiciones de calidad, rapidez, seguridad o las restricciones que se deben cumplir. Es así que un ejemplo de requerimientos no funcionales es cuando el sistema debe mostrar los reportes de asistencia en menos de 3 segundos para que la consulta sea rápida y eficiente desde cualquier dispositivo. Por lo tanto, podemos concluir que la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales se da en que los requerimientos funcionales hacen referencia a qué hace el sistema, mientras que los requerimientos no funcionales hacen referencia a cómo lo hace el sistema. Seguidamente, vamos a hablar sobre la importancia de recolectar y documentar correctamente los requisitos, pues el recolectar y documentar de manera adecuada los requerimientos es de suma importancia. ¿Por qué? Porque asegura que el sistema responda de manera correcta a las necesidades de los usuarios, evitando una mala interpretación de los registros o registrándolos de manera inadecuada. Esto permite que disminuya el riesgo al momento de desarrollar un software que no vaya a cumplir con el propósito o que se requieran realizar constantes correcciones, lo que incurre posteriormente en costos elevados y hace que se retrase el proyecto. Es así que los requerimientos deben estar bien definidos y documentados. Esto permite que al estar los requerimientos bien definidos y documentados, permite que se tenga una guía que facilite la comunicación entre clientes y desarrolladores con el objetivo de disminuir los conflictos y cambios innecesarios durante el desarrollo. Finalmente, se puede hablar de un ejemplo en el que se considera que no se ha realizado de manera adecuada una documentación del requerimiento de los directores de carrera de recibir reportes globales de asistencia por curso. Esto hará que el requerimiento no se lo haya considerado o no se lo haya tomado y haya sido pasado por alto. Incluso no se lo tomó en cuenta al momento de finalizar el sistema, pues para poder incorporar este sistema o estas funciones al sistema habrá que hacer modificaciones, lo que implica más tiempo, mayor dinero, mayor esfuerzo que no se hubiese perdido si esto se lo hubiese documentado desde un inicio de una manera adecuada. Muchísimas gracias, hasta aquí mi intervención. Ingeniero Ronald Henry Díaz y compañeros, mi nombre es José Mateo Riofrío Rosero, soy estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación y el tema de hoy voy a hablar acerca de la indagación de requerimientos, ese fue el punto que me tocó a mí. Así que vamos a continuar. Primero, rápidamente, una pequeña introducción de qué es la indagación de requerimientos. La indagación de requerimientos es el proceso de recopilar información sobre los usuarios, ¿no? Sobre qué esperan los usuarios del sistema, ¿no? Es decir, funcionalidades, conceptos, reportes, entre otros. Y para eso se utiliza la técnica, o bueno, existen muchas técnicas, pero una de las más usadas son las entrevistas o encuestas porque permiten obtener información directa de los usuarios, ¿no? De todo lo que desean, lo que necesitan, lo que requieren, ¿no? Y aparte también nos permite aterrizar un poco más las ideas, ¿no? Sobre lo que puede o no puede hacer el sistema, ¿no? Entonces, eh, para eso se diseñó un formulario en nuestro caso, ¿no? La metodología que usamos es la metodología que se vio en clase, que es de lo más general a lo más específico. Esto nos permite identificar primero los participantes, ¿no? Si es
es un estudiante, profesor, docente, ¿no? Administrativo y sus expectativas. Luego se aplican preguntas fundamentales de comprensión del proyecto para entender el contexto y la motivación, ¿no? Del por qué se requiere esto. Se incorporan preguntas también de validación de comunicación, porque es muy importante comprender lo que requiere el usuario y también hacernos entender como desarrolladores e ingenieros de software. Y se finaliza con los aspectos técnicos específicos del sistema, en este caso que nosotros decidimos, el de asistencia, ¿no? Eh, el, el formulario se lo diseñó de la siguiente forma. Tiene estas diferentes secciones, ¿no? Primero se recopilan los datos generales del usuario o encuestado, ¿no? El rol, su nombre, su edad, etcétera, para saber, ¿no? Para definir cómo va a ser nuestro usuario target. De ahí las funcionalidades esperadas del sistema, ¿no? ¿Qué es lo que él requiere que nuestro sistema haga, ¿no? Por ejemplo, si requiere que nuestro sistema de asistencia funcione con tarjetas, biométricos, todo eso. Usuarios e interacción. Este fue otro punto, ¿no? Cómo él espera interactuar con el sistema, cómo él quiere que funcione el sistema. Las restricciones y consideraciones, ¿no? De lo que se puede y lo que no puede hacer. ¿Quién puede y quién no puede usar el sistema, ¿no? Sus capacidades y sus límites. Y comentarios adicionales, es una pregunta abierta que nos permite indagar, ¿no? ¿Qué es lo que el usuario piensa? ¿Qué es lo que el usuario quiere? ¿No? Tal vez de una manera un poco más libre, sin pensar en las restricciones verdaderas del sistema para poder tener una idea más amplia de lo que se requiere. Aquí podemos ver, ¿no? El diseño. Vamos a verlo en el modo navegador para tener una mejor perspectiva. Aquí tenemos el diseño que se hizo en Google Form. Primero la primera sección, que es la indagación, ¿no? El nombre y el apellido, el rol, otros, ¿no? Aquí entre las preguntas tenemos qué funcionalidades espera del sistema de control de asistencia, que en nuestro caso fue el que decidimos, es una pregunta abierta, ¿no? Para que él pueda decir todo lo que le espera. Aquí esta es de qué manera le gustaría que registre la asistencia, ¿no? Si es código QR, tarjetas, RFID, huella digital, o que el docente manual registre. ¿Qué reportes o estadísticas se consideraron necesarios, ¿no? Para poder saber qué información quiere obtener el usuario, el que va a manejar el sistema, ¿no? Si es, qué es lo más importante para él de ese sistema. ¿Quiénes deberían usar el sistema? Aquí ya limitamos, ¿no? Quiénes pueden y quiénes no pueden, como lo vimos hace un momento, docentes, administrativos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí también, ¿qué acciones debería realizar el usuario con el sistema? Aquí ya estamos hablando de la interacción, cómo el usuario va a interactuar con el sistema, qué debería hacer, poner el dedo para el biométrico o en el caso del docente que puede validar o no la información, como vemos acá abajo, ¿qué puede hacer el usuario, el estudiante? Registrar su asistencia por medio de tarjeta, de QR, de huella. ¿Qué acciones debería realizar el estudiante, el docente? Pues en este caso el docente podría registrar tal vez la huella manualmente, verificar asistencia, corrección de asistencias, ¿no? Verificar si hay abandono. Entonces, todas esas cosas nosotros aquí ya lo delimitamos. ¿Qué niveles de seguridad debería tener el sistema para resguardar los datos del estudiante, ¿no? Si debería tener bajo, medio, alto. Si en caso de biométrico, pues sería alto en este caso, porque es un dato muy personal. Entonces, dependiendo de si es código, todas esas cosas. ¿Qué dispositivos debería poder usar el sistema? Si se puede utilizar en computador, en tablet, en smartphone. ¿Qué limitaciones de tiempo o disponibilidad consideras necesarias, ¿no? Por si hay clases nocturnas, si hay clases en la madrugada, pues, o bueno, ciertas personas que puedan acudir de la madrugada, podría ser 24 horas, solo en horarios de clases. Si hay un horario especializado. ¿Qué problemas actuales en el control de asistencias quisiera que el sistema solucione, ¿no? Por decir,
Actualmente el sistema de control es 100% manual y visual. El profesor tiene que visualizar que los estudiantes estén o no estén en clase. ¿Tiene alguna otra forma o alguna otra sugerencia? Bueno, aquí es ya para que el usuario pueda hablar abiertamente de lo que espera o no. Entonces, este es el formulario que se hizo. Aquí si se desea ver, también podemos ver las estadísticas. En este caso hay una respuesta. Se puede ver para poder obtener, que lo veremos mucho más adelante, lo que son las características funcionales o los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿no? Entonces, volviendo a la diapositiva, aquí ya podemos continuar, ¿no? Con precisión y efectividad del cuestionario. Este cuestionario se lo diseñó para que sea claro y sin ambigüedades. Si nos damos cuenta, todas las preguntas son precisas, van directamente al punto de dolor, no lo que quiere, no quiere el usuario, sus limitaciones, la información que necesita. Entonces, está diseñado para que sea, y todo cuestionario o entrevista debería ser diseñado para que sea claro y sin ambigüedad. El objetivo es entender la perspectiva del usuario, ¿no? Entonces, también estas preguntas fueron basadas para eh, intentar entender cómo el usuario piensa o no, o cómo el usuario pensaría, ¿no? Si yo fuera el usuario, quisiera esto, no, no. Y se incluyeron preguntas abiertas para descubrir detalles de lo que el diseñador no ha pensado, ¿no? Porque nosotros como ingenieros tenemos tal vez una perspectiva precisa, pero tal vez el usuario necesita otras cosas o tal vez lo que nosotros creemos y diseñamos no es lo que requiere el usuario, ¿no? Puede ser similar, pero puede haber una línea muy delgada entre lo que se requiere y lo que nosotros creemos que quiere y lo que de verdad necesita el usuario, ¿no? Entonces, de esa forma fue diseñada. Y con esto he concluido mi parte y doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias, ingeniero, que tenga una excelente tarde. Saludos, ingeniero Ronald Díaz, docente de la materia Ingeniería de Software 1. Mi nombre es Evelyn Anabel Gallegos Velázquez, soy estudiante del quinto semestre de la carrera Tecnologías de la Información. Yo voy a exponer la parte de los requerimientos que necesita el sistema, en nuestro caso el sistema de control de asistencia para estudiantes. Primeramente haré una definición de lo que significan los requerimientos, ¿no? En este caso tenemos requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. ¿Qué vienen a ser los funcionales? Estos nos van a describir qué debe hacer nuestro sistema, es decir, las funciones, acciones o servicios que nos va a ofrecer. Y los requerimientos no funcionales nos van a indicar cómo debe funcionar el sistema, es decir, las condiciones que tiene que tener tanto calidad, seguridad, rendimiento o usabilidad. Para la práctica nosotros hicimos un listado de 8 requerimientos funcionales y 3 requerimientos no funcionales que fueron solicitados para este trabajo. Entonces a continuación voy a presentar los requerimientos funcionales y una breve descripción de cada uno. En los requerimientos funcionales tenemos el primero, que es el registro de ingreso y salida con el dispositivo RFID. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema va a permitir que los estudiantes marquen su asistencia usando tarjeta o pueden hacerlo con el dispositivo RFID, garantizando una rapidez y precisión en el proceso. Otro requerimiento que tenemos para este sistema es la validación por docentes. Los docentes podrán validar el ingreso tanto de salida, validar si es que hay un abandono o corregir errores en los registros de sistemas de asistencia de los estudiantes. Otro requerimiento tenemos el listado de asistencias por estudiantes. Aquí el sistema nos va a generar reportes individuales que muestren todas las asistencias registradas de cada estudiante. Tenemos otro requerimiento que es el cálculo de porcentajes de asistencia. Entonces, en este caso, el sistema va a calcular el porcentaje de asistencias de cada estudiante en su materia, facilitando un seguimiento del rendimiento académico para poder saber si están cumpliendo con el porcentaje mínimo que se necesita para la aprobación, en este caso de una materia, ¿no? También tenemos otro requerimiento que son los reportes administrativos. El sistema, ¿qué es lo que va a hacer en este caso? El sistema va a permitir a los administrativos consultar de manera un reporte global
y comparativo de asistencias de ya sea por cursos, materias o periodos. Un requerimiento más que entra dentro de los funcionales es la restricción por horario, que significa que el sistema solamente va a permitir el registro de asistencia dentro de los horarios de clases que ya se encuentran definidos. De esta manera, pues no se va a poder hacer un registro fuera del tiempo, fuera del rango. También otro requerimiento funcional dentro de este sistema vendría a ser cuando hablamos de multiplataforma. ¿Qué significa? Que el sistema va a ser accesible tanto a través de computadoras, de tablets o de teléfonos smartphone. De esta manera, pues el sistema se va a adaptar a las necesidades que van a tener los usuarios. Y como último punto que hemos considerado como un requerimiento funcional para este sistema es el historial de asistencias. En este caso, el sistema va a guardar y va a permitir consultar el historial completo de las asistencias y las ausencias que hayan tenido cada uno de los estudiantes. Entonces, ese sería el listado de requerimientos funcionales. Ahora vamos con los requerimientos no funcionales. Para este caso, se han elegido 3 puntos. En los requerimientos no funcionales tenemos la seguridad de datos, que significa que el sistema debe proteger los datos personales y académicos mediante mecanismos de seguridad robustos, ya sea por encriptación o accesos controlados. Como segundo punto dentro de los requerimientos no funcionales tenemos la usabilidad. Este término, bueno, y ya es un poco conocido para nosotros. En este caso, la interfaz significa que tiene que ser intuitiva, sencilla y fácil de usar tanto para los estudiantes, docentes y para el personal administrativo, sin la necesidad de mantener capacitaciones muy extensas. Y como último punto, en los requerimientos no funcionales tenemos la disponibilidad. Entonces, en este caso, pues el sistema debe garantizar una estabilidad y acceso continuo durante los horarios de clases establecidos, ¿no? Y minimizando que haya caídas o interrupciones del sistema. Todos estos requerimientos, igual como los requerimientos funcionales, son muy importantes para poder tener un correcto funcionamiento de nuestro sistema de control de asistencias para estudiantes, ¿no? Y para terminar mi exposición, como conclusión podemos decir que tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales, como decía, son muy importantes, ya que los funcionales nos van a asegurar la utilidad del sistema, mientras que los funcionales nos van a garantizar que nuestro sistema tenga una buena calidad y la confiabilidad de su uso. Gracias. Muy buenas noches, Máster Ronald Enrique Díaz Arrieta. Mi nombre es Pedro Leonel Goya Montoya, alumno del quinto nivel del aula C2 de la carrera de Tecnología de la Información, modalidad lingüística. Le voy a hablar sobre los escenarios de uso de los requerimientos funcionales. En este caso, se harán 2 escenarios. En el primer escenario es el registro de ingreso y salida con un dispositivo RFID para el control de acceso del estudiante. El actor principal es el estudiante. Aquí se va a describir cómo va a ser el ingreso. Debe mostrar la tarjeta, el dispositivo, donde el sistema le va a validar si está autorizado o no al registro del ingreso, y para la salida deberá presentar de igual manera la tarjeta y el sistema le validará si tiene ingreso previo. Caso contrario, le generará una alerta al administrador del sistema porque ese alumno está dentro si no tiene su respectivo ingreso. En el escenario 2 se hablará de el listado de asistencia por estudiante y el actor principal es el docente. Aquí será descrito el ingreso al sistema, validar las credenciales de acceso del docente, se verificará la asistencia del alumno en la sección del aula, el aula virtual, en este caso para el alumno. Se deberá buscar el periodo, la fecha, esto lo hará el docente, si pertenece a un grupo, los datos del estudiante.
se solicitará generar el reporte y una vez generado el reporte, el docente podrá exportarlo, imprimirlo o a su vez guardarlo. En la siguiente gráfica tenemos el escenario 1, donde está graficado cómo va a ser la secuencia. Tenemos como inicio que el estudiante muestra su dispositivo RFID o la tarjeta de validación, el escáner valida el dispositivo si está en el sistema y da el siguiente paso en el caso de que esté registrado. Caso contrario, se negará el ingreso porque el dispositivo no está habilitado, no está registrado o el docente no tiene, el alumno no tiene la autorización para el ingreso. El ingreso, una vez validado, registrará la fecha y hora que ingresa el alumno. El estudiante realizará sus actividades. Una vez que culmina dichas actividades, el estudiante va a presentar el nuevo dispositivo de RFID para la salida y el sistema va a hacer una validación. ¿En qué consiste la validación? En que si el estudiante tiene registrado su ingreso previo, o caso contrario, si no tiene, generará una alerta para el administrador del sistema. En el caso que existe registrado su ingreso, generará el segundo ingreso, registro, que es la salida, y lo registrará con una fecha y hora. Este registro quedará archivado en la base de datos y dará un margen de qué tiempo estuvo el alumno dentro de la institución o dentro del sistema. En el segundo escenario, es el caso donde el docente necesita un reporte de asistencia del alumno. Para esto, el docente debe ingresar con su usuario y contraseña. Seleccionar el apartado de asistencia. En este apartado de asistencia seleccionará el aula, el periodo, la fecha, un margen de fecha, qué sé yo, desde abril o todo el mes de diciembre, todo el mes de septiembre o por semanas. Deberá verificar si está el alumno en algún grupo y los datos del estudiante, porque se va a solicitar un reporte por estudiante. Una vez llenados estos datos, se solicita la generación del reporte. El sistema genera el reporte y lo hace visible. Genera una ventana para visualizar ese reporte. El docente verifica el reporte. Una vez verificado el reporte, tomará la decisión si desea exportarlo, si lo desea pasar a otra persona, imprimirlo si necesita tener el documento físico o guardarlo en el historial del alumno. Todo esto con el fin de tener un acceso claro de las asistencias, ¿no? Esto es todo lo que concierne a los escenarios. Les quedo muy agradecido. Muy buenas noches. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Araceli Espinales. El tema que me tocó fue el desarrollo de casos de uso con diagramas NEC para el sistema de control de asistencias con identificación por radiofrecuencia. Vamos a dar una pequeña explicación del caso de uso. Un caso de uso se describe con un usuario o actor interactúa con un sistema para lograr un objetivo específico. Esta herramienta es fundamental en la ingeniería de software porque ayuda a entender qué debe hacer el sistema desde la perspectiva del usuario. Antes de explicar el diagrama de caso de uso, es importante aclarar qué significa RFID. Es identificación por radiofrecuencia. Es una tecnología que permite registrar y validar información a través de ondas de radio. En este sistema de asistencia, cada estudiante porta un dispositivo o tarjeta que contiene un código único. Esto quiere decir que cuando el estudiante acerca la tarjeta al lector del sistema, reconoce el código y registra automáticamente su ingreso o salida, garantizando rapidez, seguridad, control preciso de la asistencia. Eso es lo que es RFID. Ahora, aquí tenemos el diagrama del caso de uso. Ya lo tenemos realizado. En el diagrama de caso de uso tenemos los 3 puntos principales, que son la presentación de los actores, los casos de usos y la relación entre include y este. Los 3 principales actores son estudiantes, docentes y administradores. El estudiante va a interactuar con el sistema. El actor docente va a generar listados de asistencia.
y el administrador va a recibir notificaciones de novedades. El caso de uso. Los principales casos de uso son registrar ingreso con radiofrecuencia, registrar salidas con radiofrecuencia, generar listas de asistencia y notificar novedades al administrador. Ahora, vamos a hacer la relación de include y este. Entonces, registrar ingreso con radiofrecuencia, registrar salidas con radiofrecuencia, va a incluir una validación del dispositivo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que va a validar la fecha y la hora del ingreso del estudiante. En el actor docente va a generar la lista de asistencias. Entonces, esto va a permitir que el docente pueda obtener reportes filtrados por aula, asignatura y periodo. Como podemos ver, se extiende a exportar, imprimir y guardar un reporte. Eso es lo que va a hacer el actor docente. El actor administrador es el que va a notificar, o sea, se va a notificar, va a recibir las notificaciones. Ese es o sea, cuando un estudiante intenta salir sin haber registrado su ingreso, el sistema va a alertarlo al administrador. Como podemos observar aquí, del estudiante, registra salida con radiofrecuencia. Entonces, él está aquí, va a registrar su salida, pero el estudiante no ha registrado su salida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto de aquí le va a mandar una extensión al administrador, diciendo que el estudiante no ha registrado su salida. Eso es lo que va a hacer el administrador, recibir las notificaciones. Y es así como podemos observar el diagrama de casos de uso que obtenemos del trabajo. En conclusión, el diagrama de caso de uso nos permitió organizar y representar de forma clara cómo se interactúan con los distintos usuarios, con el sistema de asistencia, ya que gracias a esta herramienta podemos identificar las funciones esenciales, prever errores y planificar el mejor del desarrollo del software. Muchas gracias.